Qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros. Gabriel Moreno, servidor de ustedes, y el equipo que conforma La Otra Puerta, les damos la más cordial y entrañable de las bienvenidas. Bueno, pues bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer los misterios, los portentos, las maravillas y todo aquello que está incorporado y que forma parte de ese crisol maravilloso llamado nuestro México mágico. Bueno, pues una vez que estamos ya todos aquí, hemos de decir que vamos a empezar esta edición, pues como pueden ver, ya con una nueva modalidad. Esto básicamente es para dar un marco ambiental a todos los relatos que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, por favor, suscríbanse, denle like y compartan. Y sin esperar más, ingresemos de una vez a este México mágico, este México sobrenatural, abordando una leyenda muy singular, una leyenda que aporta incluso información que tal vez contribuya en un futuro a dar explicación a algunos de los sucesos que en nuestra historia han sido calificados como eventos muy próximos a lo sobrenatural. Y nos vamos a referir el día de hoy a una leyenda titulada La Monja Irreverente. Resulta que a mediados del siglo XVII, en la capital de Nueva España, hoy Ciudad de México, estaba muy de moda toda la maquila que se encargaba de la producción de hilo, de plata y de oro. Imagínense ustedes la opulencia, la incalculable riqueza que tenían pues las familias nobles, los nuevos empresarios, dado que las minas que se empezaban a construir en Guanajuato, en Taxco, San Luis Potosí y otros lugares, eran muy generosas, y era tal la riqueza que de moda estaba en aquel entonces la ropa que tenía bordados con hilo de oro y plata, y no se diga en pues las vestimentas clericales, así como los trajes que se ponían a los personajes sagrados, iban bordados de estos dos metales preciosos. Bueno, pues en aquel entonces y en ese lugar existió una familia compuesta principalmente por la madre y la hija. El padre al parecer siempre andaba haciendo negocios y de viaje. Esta pequeña fue formada y educada con las más severas reglas que en aquel entonces dominaban pues la formación de todos los niños y de las niñas, muy delimitadas por las creencias religiosas. Medidas muy disciplinadas, severas, que incluían pues el privarse del contacto social, así como frecuentes, profundas y largas oraciones y un sinnúmero de actividades muy vinculadas a la ritualística de las creencias católicas de aquella época. Bueno, pues una vez que esta pequeña cumplió 15 años, su madre de inmediato la incorporó a el convento de Jesús María, en el centro de la Ciudad de México. Ahí pues ella ingresó, pero ella siempre estuvo muy ávida de tener experiencias en el mundo social, vivir su juventud, conocer mucha gente, así que en la primera oportunidad que tuvo, esta joven llamada Tomasina Guillén Huerta, en la primera ocasión que tuvo, aprovechó la oportunidad para abandonar ese convento y se dio, bueno, pues a la vida social. En fin, era de una familia relativamente opulenta en cuanto a su visión general y superficial, y ella empezó a intensificar sus vínculos sociales en fiestas, reuniones, diversiones, hasta que pues por cuestiones de la insalubridad de la Ciudad de México en aquel entonces, contrajo una enfermedad que la postró en cama y estuvo al filo de la muerte. Ella vio su propio deceso y le dio tanto miedo abandonar este mundo que pidió profundamente a Dios el milagro de permanecer en el mundo a cambio de su incorporación en una orden religiosa. Retorna a su casa y después de los cuidados que su madre, enfadada con ella, le ofreció, se le concedió el milagro de sobrevivir.
Y de inmediato, una vez que ella tuvo fuerzas, la muchacha, fue incorporada en el exconvento de Santa Isabel, también en el centro de la capital novohispana. Allí estuvo un tiempo, pero no cumplió su promesa y escapó. Escapó y siguió fortaleciendo sus vínculos sociales hasta que en cierta forma volvió a tener visiones y volvió a enfermar al grado de que ella prometió de nueva cuenta incorporarse a una orden religiosa y una vez que volvió a salvar la vida, llegó de nueva cuenta al exconvento de Jesús María. Curiosamente, en este lugar ya habían transitado 40 años de que las monjas que habitaban ese sitio sagrado tenían experiencias con la aparición del fantasma de un monje. Les daba mucho temor y por más oración que hacían, las apariciones en ese lugar no cesaban. Y una vez que Tomasina llegó a ese lugar, después de haber tenido una experiencia en la cual ella lo contempló, esa misma noche lo soñó. Y este fantasma lo que pidió fue, dado que estaba purgando culpas en el purgatorio, necesitaba dos cosas de ella: profunda y prolongada oración y ayuno. Y además no solo de ella, sino también de sus hermanas de la orden. Una vez que despertó, llevó este mensaje a sus compañeras religiosas, las cuales no quisieron acatar con muy buen agrado esta sugerencia, dado que el prestigio de Tomasina Guillén Huerta no era el más admirable dentro de los protocolos de la orden y de la época. De tal manera que no fue sino por la repetición y el sucesivo acontecimiento de las apariciones que las hermanas decidieron incorporarse a esta especie de manda y este favor para poder ayudar a ese fantasma. Y aunque la Madre Superiora no autorizara ese ejercicio, las hermanas, por solidaridad y por miedo, comenzaron también a orar y ayunar igual que Tomasina. Y después de cierto tiempo, Tomasina tuvo el último sueño en el cual este ser, este fantasma de un monje, volvió a aparecer para agradecerle las oraciones y el ayuno, ya que se le había concedido su progreso a los niveles celestiales y alcanzar la paz eterna. Y este mensaje Tomasina lo llevó a sus hermanas de orden y fue la última ocasión que este ser apareció en ese antiguo convento de Jesús María. Así que si andan por ahí, no dejen de visitar ese escenario que fue el lugar en el que un monje pidió la ayuda para transitar hacia un nivel espiritual más elevado, donde la luz eterna y divina es la que gobierna. Bueno, ahora vamos a hablar de otra leyenda. Nos vamos a trasladar en mente hacia la ciudad de Aguascalientes. En ese lugar, desde hace muchos años existe un lugar muy famoso en el centro de la ciudad que se llama El Parián. El Parián era un centro comercial que estaba diseñado para que una arcada, un conjunto de arcos le diera un buen soporte a la estructura. Ya había bodegas, ya había negocios, pero se ha ido transformando, como pueden ver ustedes en las imágenes que les estamos presentando, y resulta que desde un principio había referencias que comentaba la gente de que aparecía un pequeño niño, un niño pelirrojo lleno de pecas. De hecho, ese es el apodo con el que se conoce a ese niño, el Pecas. Pecas, por cierto, con K. Pasaron las décadas y había personas que reportaban que había un niño perdido, y una vez que querían entregarlo, este niño desaparecía. Y no fue sino hasta los años 80, cuando un par de vigilantes, uno en el piso 2 y otro en el piso 3, ya con este centro comercial moderno, reportó que había un niño perdido, que ese niño estaba sonriendo, pero que tenía una extraña mirada. Ese niño, aproximadamente de 7 años, no hablaba, solo sonreía.
de tal manera que una vez que radió la presencia de un niño perdido en el Parián, su compañero de inmediato dijo que lo iba a ir a apoyar para que saliera a investigar a quién pertenecía ese niño, dado que eran las 10 de la noche. Una vez que quiso describir la vestimenta por radio de este pequeño, este niño desapareció y de inmediato apareció en el primer piso, donde estaba otro compañero quien estaba reportando en cosa de un par de segundos la presencia del Pecas. Y así se la pasó este conjunto de apariciones, inquietando a los veladores, a los trabajadores, incluso de día a personas que iban a hacer sus compras y que agarraban a este pequeño niño extraviado para buscar a los padres o entregarlo a las autoridades. Y de una u otra manera, el Pecas siempre desaparecía. Hoy en día incluso hay personas que llegan a este centro comercial y que refieren verlo transitar, ya sea en las escaleras eléctricas, en las tiendas comerciales que están dentro del Parián, incluso en las puertas de acceso. Hay personas que le llevan dulces, por si ustedes van al Parián y encuentran golosinas o pequeños juguetes en el suelo, no los recojan. Van con dedicatoria al alma de este personaje que tal vez quedó cautiva en el Parián. Y en 1982 aconteció justo frente al Parián un terrible accidente en el cual, mientras estaba modernizando el edificio, había una excavación aproximadamente de unos 10 metros de fondo, ya que iban a construir un estacionamiento de 3 niveles, tal y como hoy está, y ese camión se fue de filo lleno de gente. Murieron 3 personas y hubo más de 28 heridos, de tal manera que fue un verdadero drama que signó ese espacio con una energía accidental intensa de muerte inesperada y súbita. Y hay personas que refieren que en el interior de ese estacionamiento muchas veces se ven personas, sombras, que intentan salir como si estuvieran cautivas en un pozo energético cuya puerta tal vez conduzca a niveles de dimensiones que conecta a los tiempos, y que esas energías siguen viviendo el accidente que en 1982, frente al Parián, en la ciudad de Aguascalientes, se llevó 3 almas humanas. Bueno, pues estas son las 2 leyendas que hemos trabajado para ustedes, y mandamos nuestros agradecimientos a nuestros amiguitos de Chautla para que ustedes mismos vean y escuchen su bonito mensaje. Nos veremos en la próxima. Y no olviden que nos veremos un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.